Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos la presentación de un libro. Quiero dar primeramente la bienvenida a quienes nos acompañan acá en persona, al directorio del Inter-American Institute, a los directores y a quienes se nos han unido a través de las redes sociales. El libro que presentamos hoy tiene por título Bolivia, Estado terrorista, amenaza a las Américas, de el investigador Grover Colque Lucana. Quiero comenzar por indicarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, empresarios, trabajadores, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un think tank de los Estados Unidos, un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. El programa de hoy, de la presentación del libro Bolivia, Estado terrorista, amenaza a las Américas, tiene los siguientes invitados. La bienvenida estará a cargo de nuestro director Marco Antonio Ramos. Los comentarios estarán a cargo de Guido Añez, Eduardo Gamarra. La presentación del autor y del libro estará a cargo de nuestro director Ricardo Israel. Continuaremos con las palabras del autor y las palabras de cierre estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, director también del Instituto Interamericano por la Democracia. Para empezar, quiero invitar al reverendo, al doctor Marcos Antonio Ramos. El doctor Marcos Antonio Ramos es un historiador, teólogo de origen cubano, es un clérigo protestante y se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas del sur acá en Miami-Dade. Es autor de 17 libros, además de miembro titular de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Fue columnista habitual del Nuevo Herald y actualmente se desempeña también como director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Muy buenos días a todos nuestros buenos amigos que nos acompañan, no solo presencialmente, sino gracias a los grandes recursos que hacen posible la difusión de esta y tantas otras actividades importantes. El Instituto Interamericano por la Democracia constituye una institución, y ha sido más o menos esbozado todo esto por mi querido colega, dedicada precisamente a la lucha por la democracia y ahora en medio de una situación tan difícil como la que se está experimentando en América, en Hispanoamérica o Iberoamérica o Indoamérica, es decir, la América situada al sur de los Estados Unidos, pero un problema que es universal, el problema del terrorismo, como lo estamos viendo en el caso de la situación en el Medio Oriente, como lo hemos visto en tantos otros lugares. Pero en América Latina, nuestras queridas naciones, como la República de Bolivia, están afectadas siempre por gobernantes que no responden a las instituciones realmente democráticas que promueven la libertad, la tranquilidad y el progreso. En este caso, tratándose de un país hermano como Bolivia, para nosotros todo lo relacionado con las dificultades que experimenta el pueblo boliviano o lo que va creando el gobierno de Bolivia, pues tiene que ser necesariamente algo que nos toca muy de cerca. Así que el libro de nuestro amigo Grover Colque Lucana, Bolivia, Estado terrorista, responde a esa amenaza a las Américas que nosotros estamos experimentando, de la cual en cierta forma somos testigos, porque constantemente estamos en contacto con personas que han sufrido no solo los efectos del terrorismo directamente, sino las implicaciones de ese tipo de actividad. El instituto continuará siempre en esta lucha
y nosotros creemos que este libro es una contribución a esa lucha, y gracias a Dios Todopoderoso, los que somos creyentes, damos porque todavía hay quienes tratan de continuar una tradición que incluye a otros que no son creyentes también, pero una tradición de lucha por aquellas cosas que consideramos valores del espíritu. No hay algo tan completamente contrario a los valores del espíritu como el terrorismo, entre otros asuntos que nos conciernen. Así que bienvenidos, y damos gracias a todos los que hacen posible el instituto y a los que nos acompañan y nos seguirán acompañando en esta actividad. Muchas gracias, doctor Marcos Antonio Ramos. Continuamos con la sección de comentarios aquí en la presentación del libro Bolivia, Estado Terrorista, de Grover Colque Lucana. Quiero invitar al doctor Guido Añez. El doctor Guido Añez fue gobernador de Santa Cruz, también fue ministro de Agricultura, expresidente de la Cámara de Diputados, reside en Estados Unidos como asilado político. También es un abogado reconocido, egresado de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y con estudios en posgrado en España. Bienvenido, doctor Añez. Muchas gracias. Quiero rescatar varias cosas del libro que presentamos el día de hoy. Primero es que rescata él que el guevarismo del cual Bolivia fue víctima y el foquismo, desde la invasión del Che Guevara y los guerrilleros cubanos del año 67, y después la réplica de esa guerrilla en el año 1970 y el foquismo que estuvo presente en los grupos terroristas en Bolivia, hoy pasamos a una etapa distinta. Cuando se ha fusionado el socialismo, el narcotráfico y el islamismo, entramos a un proceso de afganización del tema del terrorismo en nuestro país. Y eso no pueden desconocer ninguno de los países y ningún país desarrollado, por lo que significa afectar no solamente la seguridad interior, sino también significa afectar la propia cultura occidental del cual tenemos los latinoamericanos. La coca para Bolivia es lo que es el opio para los afganos. Esa es una cosa que creo que es importante verlo, porque el opio de los afganos es utilizado políticamente para sustentar todo lo que significan los talibanes. Y la coca en Bolivia es el punto de sustentación neurálgica de los grupos terroristas en nuestro país. La relación Bolivia e Irán y los acuerdos de defensa que ha firmado Bolivia con Irán, el peligro que significa para los países vecinos. El otro día ha habido una denuncia de la ministra de Gobierno argentina diciendo de que muchos iraníes estaban transitando con pasaporte boliviano hacia la República Argentina. La actitud que tuvo Evo Morales y el MAS con respecto a la caída de Pedro Castillo, que fue una caída constitucional, una sustitución constitucional, demuestra también la transnacionalidad de lo que son las fortalezas de los cocaleros en Bolivia. Y una cosa más adicional que creo que es importante que rescato de este libro es que nos denuncia la escuela de formación política e ideológica que está presente en el Chapare. Es una escuela de formación antiimperialista, pero no dice el libro también de que en Bolivia existe la escuela militar antiimperialista que forma cuadros militares y forma una nueva doctrina de seguridad nacional, pero aliado a los países que se consideran para el mundo occidental, que son países que están fuera de la órbita de la racionalidad occidental.
Una cosa que también rescato es el hecho de que el indigenismo previo al MAS era un indigenismo reivindicativo. O sea, no era un indigenismo odiador, no era un indigenismo que se iba a decir vamos a acabar con los blancos o con los caras, como se dice en Bolivia, sino me recuerdo mis charlas con Filemón Escobar en el Parlamento, que era el fundador del MAS, y me decía, tenemos que hacer la fusión en la lucha de contrarios. Ustedes son de una forma, nosotros somos de otra forma, entonces debemos fusionar esas dos cosmovisiones que tenemos del mundo, o sea, tanto del mundo aymara, del mundo quechua, como del mundo occidental. Y por último, quiero reconocer la reivindicación que hace de la masacre de Terebinto. Para quienes no conocen, la masacre de Terebinto fue una masacre que se llevó a cabo el año 1958, donde el departamento de donde yo soy oriundo, Santa Cruz de la Sierra, luchaba por una reivindicación legítima. En 1938 se había dictado una ley de regalías petroleras que no se aplicó y en 1958 empezaron las luchas reivindicativas. ¿Cuál fue el resultado de eso? Mandaron 1000 ucureños, campesinos armados todo el tiempo, y la crueldad con la que mataron a dirigentes cívicos, ciudadanos y jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista fue realmente una masacre. Nunca se reivindicó este tipo de masacre en la historia nacional. Por eso rescato que en este libro se haya rescatado eso como el primer acto de terrorismo de Estado que hubo en nuestro país. Felicitar a el autor, felicitar al instituto por el tema de promover este tipo de eventos y decir de que tenemos que estar nosotros siempre firmes y alerta a lo que significa la marcha de lo que es el totalitarismo y las dictaduras del siglo XXI en nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Añez. Y continuamos con la presentación del libro Bolivia, Estado Terrorista, de Grover Kolke Lucana. A continuación tenemos otro comentarista destacado, que es el profesor Eduardo Gamarra. El profesor Gamarra es titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. El doctor Gamarra también es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh y nos acompaña este día para hacer el comentario de este libro. Bienvenido, doctor Gamarra. Muchas gracias por esa presentación. Yo quiero ser breve. Uno siempre tiene que tener cuidado con la gente que dice que quiero ser breve, porque, ¿no? Pero como solo me dan 5 minutos. Para mí la pregunta que hace este libro es muy importante, ¿no? Que ¿es Bolivia una amenaza terrorista para América Latina? Y quiero tomar esa pregunta y tratar de precisar un poco, quizás un poquito más con algo más académico, digamos, ¿no? Primero me parece que hay que definir qué es una amenaza. Hay que evaluar los riesgos y hay que situar a Bolivia en un contexto histórico. Y eso de alguna manera es precisamente lo que intenta hacer Grover Kolke Lucana en este libro. Ahora bien, tengo algunas discrepancias, pero entraré en ellas. Primero creo que es importante entender qué es una amenaza terrorista. No, perdón. Y en ese sentido, creo que el libro hace un buen trabajo en definir si es que hay, condición número 1, la presencia o apoyo de grupos extremistas, redes terroristas, grupos armados o narcoterrorismo. Segundo, si hay vínculos con actores o estados hostiles, aliados estratégicos que fomentan el terrorismo. Tercero, si hay una infraestructura o economía ilícita, si hay corrupción,
si hay lavado de dinero, si hay narcotráfico. Y cuarto, una característica muy importante también recogida por el libro es la inestabilidad política y debilidad institucional. O sea que en ese sentido creo que recogiendo lo que debe ser una definición de que si hay una amenaza, vamos en esa dirección. Ahora, el contexto histórico que también lo cubre este libro es, por supuesto, el contexto de la Guerra Fría. Una Guerra Fría en la que Bolivia fue un campo de batalla ideológico, un campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? El país vivió múltiples golpes de Estado, experimentó la influencia de movimientos revolucionarios como el ELN, inspirados por la Revolución Cubana, también documentados por este libro. La captura y la ejecución del Che Guevara en Bolivia en el año 67, por supuesto que marcó un hito en esta lucha anticomunista de Estados Unidos en la región. Sin embargo, aunque el país tuvo focos de insurgencia, en ese entonces nunca fue considerado como un exportador de terrorismo, más bien receptor quizás. Y pasamos, por supuesto, a la guerra de las drogas, que más o menos es de 1990 hasta la fecha, ¿no? Bolivia se convirtió en un eje clave en la lucha contra el narcotráfico, particularmente con la erradicación de cultivos bajo la presión de Estados Unidos. Ahora bien, la expulsión de la DEA el año 2008, bajo el gobierno de Evo Morales, lo que hace es marcar un hito, un cambio en la política de seguridad y debilitó esa cooperación de Estados Unidos, pero de alguna manera, y acá es donde está yo creo que el debate, transformó a Bolivia en un actor exportador de terrorismo o no. Yo creo que la respuesta a esa pregunta pues es la que me interesó del libro en particular. Lo que es cierto es que el narcotráfico se ha consolidado en Bolivia como un problema estructural muy fuerte, muy serio, y que tiene matices internacionales muy importantes. El hecho de que existen relaciones no solo de exportación hacia Estados Unidos, que hoy son pocas, pero que actores internacionales, transnacionales, están presentes y prevalecen en Bolivia, creo que es el tema más complejo de analizar. Y en ese sentido, entonces, la amenaza terrorista, digamos, en América Latina, ha evolucionado y ha evolucionado de tal manera que hoy no es, digamos, que la presencia soviética, la presencia ahora rusa, sino que la amenaza terrorista tiene una definición mucho más compleja. La presencia, por ejemplo, de organizaciones albanesas, de organizaciones italianas, calabresas, organizaciones brasileras, ¿no? El Comando Vermelho y el PCC, que tienen una presencia dramática en Bolivia y en las últimas semanas peor, con lo que viene sucediendo en una ciudad como Santa Cruz. Y por supuesto, en este contexto, Bolivia hoy tiene una presencia muy grande de actores extrarregionales como China, como Rusia y como Irán. Entonces, en ese sentido, si bien Bolivia ha fortalecido estos lazos, ¿no? En especial creo que el tema que lo mencionaba el doctor Áñez, ¿no? El tema de la presencia de Irán y cómo Irán está jugando un rol internacional, particularmente los nexos con Hezbollah, el financiamiento de redes ilícitas en la región es importante. Ahora, en ese sentido, entonces, y concluyo con esto, Bolivia cumple con la definición de amenaza terrorista hacia el resto de la región. Miren, Bolivia enfrenta gravísimos problemas de corrupción, gravísimos problemas de narcotráfico, gravísimos problemas de influencia extranjera, sin duda. Hasta el momento, sin embargo, lo difícil es determinar en qué sentido Bolivia financia, Bolivia alberga, ¿no?, a grupos que exportan terrorismo. O sea, yo creo que Bolivia es víctima de lo que está sucediendo, pero la definición, ¿no?, y acá es donde es más una pregunta, ¿no?, si Bolivia califica entonces para ser un país que exporta terrorismo.
No hay duda que Bolivia representa una vulnerabilidad para la seguridad regional, pero en gran medida por su fragilidad institucional, su relación con esos actores geopolíticos desafiantes, ¿no? Y por supuesto por el crecimiento del crimen organizado. Pero yo creo que en este momento la pregunta todavía queda latente, ¿no? Bolivia puede ser catalogada como una amenaza terrorista en sí misma, sí, pero como un factor de riesgo al resto de la región, creo que ahí es donde yo me gustaría tener un poquito más de debate con el autor. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Gamarra por su comentario y avanzamos en la presentación del libro. Quiero invitar esta vez al doctor Ricardo Israel a hacer la presentación del autor y del libro. El doctor Israel es máster y doctor PhD en Ciencias Políticas de la Universidad Essex, abogado de la Universidad de Chile y Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en las elecciones del año 2013 y es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. Además, es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Buenos días. El tema central del libro de Grover Kolke Lucana analiza uno de los grandes problemas contemporáneos y su redacción directa permite que sea muy comprensible para su difusión a todo tipo de público. En términos generales, la mayoría de las definiciones identifica el terrorismo con el uso sistemático del terror, el que es utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos e individuos, tanto por grupos políticos como religiosos, como también por nacionalismo variado, gobiernos de distinta ideología y grupos patrocinados y apoyados por estos. Crecientemente se manifiesta como un fenómeno cada vez más internacional, carácter alguna vez vinculado al anarquismo, como después a propósitos tanto revolucionarios como contrarrevolucionarios junto al terrorismo de Estado. Hoy, el carácter internacional aparece fundamentalmente en su relación con el yihadismo islamista. Como fenómeno, el término terrorismo tiene una larga evolución, ya que Robespierre era su rostro en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, aunque a nosotros la palabra nos llegó por intermedio del latín terror o terroris, que a su vez había recibido influencia de la antigua Grecia, donde Ares, el dios de la guerra, tenía dos hijos, Pomos y Deimos, es decir, miedo y terror. Para efectos del terrorismo, el mundo que hoy vivimos recibió influencia de siglos anteriores, toda vez que los siglos XIX y XX, como táctica, siempre recurrió a alguna forma de violencia. No siempre la definición del fenómeno es precisa debido a la elevada carga emocional que conlleva, aunque en general los diccionarios lo relacionan con la dominación por el terror y con actuaciones criminales contra población inocente. Por su parte, los códigos penales hacen hincapié en que habitualmente la violencia se materializa, cualquiera sea el pretexto, a través de organizaciones que usualmente son también formas distintas de asociación ilícita en lo jurídico. En democracia, las sentencias de los tribunales relacionan al fenómeno terrorista con violencia premeditada perpetrada contra objetivos civiles, y cuando se ha incorporado a las constituciones, se enfatiza que es contrario a los derechos humanos, dejando a la ley determinar qué conductas se consideran terroristas, como también la penalidad con la que debieran ser acompañadas. Como lo indica el título, el libro que hoy se presenta trata la situación del terrorismo en violencia, a propósito de lo cual el autor también analiza si constituye una amenaza asimétrica, y a esa parte del libro Grover Kolke le añade un marco histórico con la etiología
la conceptualización y la etimología del fenómeno, distinguiendo al respecto terrorismo de primera, segunda, tercera y cuarta generación, sumándole los tipos de terrorismo en diversas partes del mundo y las variantes que aportan distintas prácticas terroristas. Agrega la identificación de algunas organizaciones terroristas, distinguiendo las premisas de lo que llama antiguo y nuevo terrorismo, incluyendo los procesos de reclutamiento, captación, adoctrinamiento, ideologización y radicalización de los nuevos reclutas que se van incorporando. A partir de su investigación de campo en Bolivia, nos describe cómo se ha formulado la amenaza terrorista. Por ejemplo, el caso de la instalación del guevarismo en la década del 60 del siglo pasado. La identificación del terrorismo en Bolivia también incluye al terrorismo de Estado, junto al terrorismo revolucionario y el terror como amenaza en otras partes del mundo. En otras palabras, la tipología terrorista que se analiza incluye al Che Guevara, pero también el proceso que lleva a que Bolivia participe concretamente, según el autor, desde el Chapare. El libro termina con sus conclusiones y recomendaciones antes de aportar la bibliografía de su trabajo. En este libro, en primera instancia, la autora hace notar que la actividad terrorista en Bolivia es latente, al mismo tiempo que se incrementa la presencia de países que, como Irán, son actores relevantes en el apoyo al terrorismo a nivel internacional. En segunda instancia, nos pide tomar en consideración que su trabajo advierte sobre la fragilidad de las instituciones, bolivianas en particular y de las Américas en general. En lo relativo a recomendaciones, nos dice que los estados en las Américas deberán contar con normativas nacionales, pero enmarcadas en perspectivas internacionales para efectos de la prevención, persecución estratégica y la erradicación del terrorismo, todo unido a lo que llama una imprescindible política criminal hacia el fenómeno. El autor presenta su propia experiencia y trayectoria profesional más que argumentos académicos para confrontar a estrategias ideológicas, extremistas y radicales que desean alterar la trayectoria histórica de la nación boliviana. Mostrándose como un profesional de la seguridad pública, se convirtió en autor para así transmitir mejor su preocupación por la forma como este peligro creció, lo que le permite hablar con responsabilidad sobre el tema. Ese es el trabajo que el autor pone a disposición de los lectores. Nos cuenta que hay años de estudio y de trabajo de campo, y eso es lo que quiere que sirva a policías, militares, políticos, jueces, en profesiones y oficios diversos, partiendo por la seguridad y la defensa, para que la sociedad se pueda defender de la mejor manera posible frente al terrorismo con su secuela de miedo y violencia. Por su naturaleza, el terrorismo es un fenómeno cambiante que se ha ido diseminando, usando y utilizando a la religión y a la política. Así fue como Irán y otros grupos y países del Medio Oriente, como Hamas y Hezbollah, han terminado con una presencia cada vez más preocupante en la América Latina. En lo que a disciplina se refiere, el autor cree que psicología, criminología, sociología y derecho deben colaborar entre sí para ayudar a la sociedad a manejar de la mejor forma posible a las conductas desviadas, tanto de las personas como de las masas, ya que le preocupa cómo se potencia y se transforma en amenaza cuando se une a la verdadera ocupación de países por parte, y eso es lo que se presenciaría en nuestros días, de la delincuencia organizada, y aún más cuando se reciben recursos del narcotráfico, aunque no se transforme en un instrumento de exportación del terrorismo. Concluyo con algo que a mi juicio es muy aplaudible. Grover Kolke
hizo una investigación que no se origina en aulas universitarias o en un estudio académico, sino que nos aporta una experiencia de vida más que de aula, lo que sin duda es meritorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. Continuamos con la presentación del libro Bolivia, Estado Terrorista. Ahora quiero invitar al autor de este libro, el señor Grover Colque Lucana. El señor Colque Lucana es un experto en seguridad con estudios en seguridad pública y prevención del delito. Además es perito en materia de terrorismo, consultor y asesor de seguridad pública de varias empresas. Bienvenido, señor Colque. Muy buenos días, gracias por la magnífica presentación. En primera instancia quiero agradecer de manera personal al doctor Carlos Sánchez Berzaín por aceptar la impresión de este trabajo técnico. También a los miembros del instituto. Muchas gracias, doctor Israel, doctor Áñez, doctor Gamarra y a todos. Déjenme, por favor, enviar mis saludos a mi gallinero, que seguramente me estarán viendo allá en mi país, en Bolivia, y mis hermanos que están fuera del país. Bueno, a la presentación de este material técnico, de esta investigación, ya dijeron casi todo lo que había de decirse, pero yo quiero aportar con 3 puntos muy importantes. Esta investigación ha empezado a partir de una invitación que me hicieron 2 expertos a nivel internacional, tema de crimen organizado transnacional, que vinieron de Europa a hacer este trabajo que se denominó la ruta de la cocaína, que está nutriendo el centro de África con el trasiego de la cocaína que viene del Perú, específicamente del Braen, que lo elaboran, por ejemplo, los del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, MRTA, que están acantonados en esa zona. Toda esa cocaína pasa por Bolivia, parte por el norte de Bolivia, Beni, Pando, de manera libre, porque entre comillas tenemos radares en nuestro país, pero han sido neutralizados para que puedan transitar libremente. Entonces, la cocaína que no es cristalizada, por ejemplo, en el Perú, pasa al Chapare y sale Made in Bolivia hacia el Paraguay, hacia el Brasil, pero la ruta de la cocaína continúa su trayecto por el Paraguay, posterior al Uruguay y el este de la Argentina, con dirección al centro de África, a Guinea Ecuatorial, donde pues ingresa al centro de África, del cual la organización terrorista Al-Qimi, que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, está nutriéndose del trasiego de la cocaína rumbo a Europa y demás países. Entonces, a estos expertos han sido también encomendados esta investigación, los cuales yo como boliviano, como autóctono de la zona, pues les he colaborado en la investigación, ¿no? En el proceso de esa investigación, al norte del Chapare, lugar del narcotráfico, que el 95% y más de la coca producida en esa zona, según Naciones Unidas y la ONU-DC, está destinado directamente a la fabricación de cocaína, hemos podido detectar un fenómeno muy extraño, donde existía en el norte, en la frontera con el Beni y el Chapare, existía una zona donde se realizaba la formación de cuadros. Pero cuando estamos hablando de cuadros, no estamos hablando solamente de cuadros ideológicos, sino estamos hablando de personas que
de adeptos que están dispuestos a matar y morir por su revolución. Yo sé que muchos de los expertos que me están viendo en España entienden sobre este tema. Estas personas, después de cumplir, por ejemplo, son reclutados, son adoctrinados, ideologizados y radicalizados, incluso llegando a la radicalización violenta. Estos están dispuestos a perpetrar cualquier actividad en favor, uno, de su líder supremo, dos, de su ideología. Están dispuestos a matar y morir por su revolución. Entonces, nosotros hemos podido evidenciar este fenómeno en esa zona, y no solamente de personas que viven en la zona, sino traídos de todas partes de Bolivia. Incluso si recorremos, si hacemos una investigación retrospectiva, el Chapare siempre, antes de la llegada de Che Guevara, ha sido una zona muy específica para introducir la narcoguerrilla en esa zona, porque se podían nutrir de la fabricación de cocaína y pues generar actividad económica para poder financiarse, ¿no? Como segundo punto, quiero compartir lo que es mi preocupación, la seguridad nacional. A la investigación, al pasar la investigación, lo que me propuse yo personalmente como profesional, hice pues, les dije a estos compañeros míos, les dije que yo iba a hacer la investigación de manera personal para poder dejar una advertencia a nivel, no solamente institucional en Bolivia, sino a nivel global, ¿no? Como una advertencia de la formación de estos cuadros extremistas en Bolivia, y que estos podrían ser utilizados para enviar a diferentes países, como por ejemplo las diferentes organizaciones terroristas. Estamos hablando de Al Qaeda, por ejemplo, ¿no? Del 11S y demás. Entonces, similar a esos cuadros. Entonces, podrían ser utilizados para perpetrar cualquier actividad de terrorismo a nivel global. Y a mí me preocupa la seguridad nacional, también internacional. Por eso mi segundo punto es la seguridad nacional. En Bolivia ha existido muchas actividades estos últimos tiempos, a partir del 2019, de personas que han muerto, que han dado su vida. Prácticamente de jóvenes entre 18 a 30 años de edad. Cuando ellos hablan, por ejemplo, el régimen habla de que ha habido una masacre. En una masacre, por lo general, mueren todo tipo de personas. Hay mujeres, personas mayores y demás. Pero en este caso, por ejemplo, en el hecho de Guayani, han muerto jóvenes. Y el análisis está situado en esta investigación. ¿Será posible que ellos hayan sido los que estaban siendo adoctrinados en esta zona? ¿Será que estos han dado su vida por su revolución? Esa es la pregunta. Y a partir de esos 4 procesos, terminando en la radicalización violenta, todos los jóvenes, las personas profesionales, son enviados a los ministerios, y ellos son los que comparten, por ejemplo, direccionan las masas sociales en Bolivia como extremistas, radicales, activistas y demás. Utilizan las masas sociales para generar actividades, por ejemplo, como bloqueos o terror en la población, amenaza a la población, a la seguridad nacional. Y a nivel internacional, le hablaba al estimado doctor Israel, ¿alguna vez se han preguntado por qué entre comillas, están aceptando la huipala, por ejemplo, en el norte de Chile y el sur del Perú? Esa es la pregunta que yo les hago a los analistas a nivel internacional. Bolivia en estos últimos 15 años se ha convertido en un proxy, en una plataforma de Irán. Y creo yo, desde mi punto de vista,
que Bolivia está siendo utilizada para generar zonas grises, especialmente con países fronterizos. Me refiero al sur del Perú y al norte de Chile. Entonces, desde mi punto de vista, creo que tenemos mucho que analizar de que el terrorismo está partiendo desde Bolivia a nivel global, y muchas instituciones a nivel internacional creo que tienen que tomar en cuenta de la amenaza latente de esta organización al que me refiero en este trabajo técnico, que es el movimiento al socialismo y la formación de cuadros extremistas y radicales, y también los nexos ideológicos con Hamas, Hezbollah y Al-Qimi, que es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que constantemente están viniendo a Bolivia a la formación de cuadros argelinos, están viniendo palestinos, iraníes y demás. Con esto cierro. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Grover Colque Lucana y lo felicitamos por tan excelente material que nos ha traído hoy. Avanzamos en el programa y ahora vamos a las conclusiones que serán ofrecidas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es abogado, politólogo, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Empiezo agradeciendo la presencia del reverendo Marcos Antonio Ramos, miembro de nuestro Consejo Consultivo, que hoy día preside este acto. Agradezco a los presentadores, el doctor Guido Áñez, el doctor Eduardo Gamarra. Especial agradecimiento al presidente del Fondo Editorial, el doctor Ricardo Israel, que ha trabajado los informes y la preparación de este libro desde el año pasado, con tareas de revisión y de edición. En ese equipo han estado los directores Beatriz Rangel y también otros miembros que han participado de la lectura. Felicitaciones al autor, Grover Colque Lucana, que es un boliviano, un investigador que nos ha traído este trabajo y que ha insistido por meses en la necesidad de que el Inter-American Institute for Democracy lo presente. El libro Bolivia, Estado Terrorista, más que una pregunta, es la descripción de una serie de trabajos de campo y de tareas que ha realizado Colque Lucana en el territorio boliviano, haciendo constataciones de realidad objetiva que muestran que en Bolivia está asentado no solamente un gobierno dictatorial, no solamente un narcoestado, sino un sistema para favorecer, instruir y promover el terrorismo. Y la pregunta es si ese sistema tiene capacidad de exportar ya ese terrorismo o si ya lo ha estado haciendo. Tengo que reiterar que Bolivia es hoy día la dictadura encubierta en las Américas. Todo el mundo reconoce que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, y por debajo de la sombra pasa la dictadura de Bolivia como si fuera una democracia, auspiciada por una oposición funcional local que se encarga de sostener que en Bolivia hay elementos de democracia para justificar la alta traición que ellos cometen, sosteniendo a cambio de dádivas, de corrupción y de una serie de crímenes a un régimen dictatorial como si fuera algo con apariencia de democracia. Bolivia es una dictadura porque en Bolivia hay más de 300 presos políticos certificados por organismos internacionales. Bolivia es una dictadura porque en Bolivia no hay respeto a los derechos humanos y se manipula el sistema judicial como mecanismo de persecución política, de encarcelamiento y de terrorismo de Estado contra la gente que piensa diferente. Bolivia es una dictadura porque se repite en Bolivia
bajo mando y operación de Cuba y Venezuela, las dictaduras jefe, todo el aparato para tener al país en una situación que hemos denominado dictadura electoralista, donde el pueblo vota pero no elige, y que se acerca en el próximo mes de agosto a repetir esa farsa cuyo último evento hemos vivido el año pasado en Venezuela. O sea, Bolivia es una dictadura bajo la sombra del socialismo del siglo XXI, es un narcoestado, pero lo que ahora viene a probar Colque Lucana con este libro es que es una base del terrorismo islámico fundada en el estatus del narcoestado, que prepara gente nacional y eventualmente extranjera para lo que en las páginas 72 y 73 del libro él presenta un cuadro de lo que son los procesos de reclutamiento y formación de los terroristas hoy día en Bolivia, en esa Bolivia dictatorial, con 5 etapas: la etapa de captación, la etapa de reclutamiento, la etapa de adoctrinamiento, la etapa de ideologización y la etapa de radicalización. Y cuando describe el contenido de cada una de estas etapas, estamos viendo la demostración de cómo se usa el sistema educativo, cómo se usa el sistema de información, cómo se usa el sistema oficial del Estado Plurinacional de Bolivia para formar y desviar lo que llaman educación, pero que en verdad es adoctrinamiento, igual que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, de las mentes jóvenes, de la niñez y de la juventud del pueblo boliviano. Y cómo se utiliza eso para asustar a la comunidad nacional y mantener esa cobertura para seguir navegando con bandera de democracia, cuando, por ejemplo, es de público e internacional conocimiento que Bolivia ha suscrito con Irán tratados de cooperación militar que hacen que los centros que antes eran de entrenamiento para el ejército de la democracia boliviana sean ahora centros de entrenamiento para la lucha antiimperialista, y que hace que en Bolivia se esté produciendo inclusive una modificación cultural en materia religiosa para dar lugar al islamismo, cuando Bolivia fue tradicionalmente, históricamente, un país católico y cristiano. Este es el valor de un libro que simplemente me voy a limitar a resumir diciendo que se trata de un desafío. Se trata precisamente de la pregunta que trae el libro: ¿Bolivia es un Estado terrorista? Yo no tengo duda de que Bolivia es un Estado protector del terrorismo y del narcotráfico. Hay pruebas evidentísimas de todo eso, incluidos los cursos del hijo del Chapo Guzmán para aprender aviación, la presencia de narcos internacionales que se identifican en Bolivia, el utilizar el territorio nacional para, como centro de curación, hospitalización y reidentificación de gente que después va a otros países, como lo ha dicho la ministra de Seguridad argentina, y llegan con documentación boliviana cuando no hablan español. Bolivia es protector del terrorismo y del narcotráfico, pero segundo, es entrenador del terrorismo. Lo que está por demostrarse es si ese terrorismo ya ha sido exportado. Y decía que yo quiero concluir diciendo que este es un mensaje a las Américas, a las democracias, aquellas democracias que siguen tratando todavía hoy día al Estado plurinacional y a su régimen narcoestado como una democracia, porque eso es un acto que va a rebotar y que va a perjudicar su propia seguridad. Si no, pregúntenle a Chile, pregúntenle a la Argentina, pregúntenle al Perú, pregúntenle al propio Brasil, qué es lo que Bolivia y al Paraguay está exportando a los países limítrofes como en una condición ya demostrada de una dictadura y narcoestado. Y agreguen este trabajo de Colque Lucana para saber qué es lo que tienen que avanzar los servicios de seguridad y de defensa de las democracias de la región para observar al régimen dictatorial del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, al satélite de Cuba y Venezuela que está asentado y operando con toda impunidad a partir del territorio boliviano. Gracias.
Muchas gracias, doctor Berzaín. Con esto concluye la presentación del libro Bolivia, Estado Terrorista. Damos las gracias a todos quienes nos acompañaron. Solo quiero resaltar que el libro está en venta en Amazon. Lo pueden buscar por el título y pueden adquirirlo a través de Amazon. Muchas gracias.